¿Qué es lo que significa 1 de Juan 5:17, verdad? ¿Verdad? Ok, entonces 1 de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, la pregunta es que ¿por qué o cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Esa es la pregunta. ¿Por cuál es pecado? ¿Cuáles son los pecados que son de muerte que no se debe de pedir? Si todos los pecados son perdonados en Cristo. Cristo perdona todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte por los cuales no debemos de pedir? Ok. Entonces, es una muy buena pregunta. Muchas personas han hecho el intento de tratar de responder esa pregunta, ¿cuál es el pecado de muerte? Algunos dicen que es el suicidio, algunos dicen que es muchas diferentes cosas. Y este versículo es conectado con blasfemar el Espíritu Santo. ¿Y por qué es conectado con blasfemar el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, todos los pecados son perdonados de los hombres, en Marcos, en Mateo, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Eso no va a ser perdonado. Entonces conectan que el pecado de la muerte y la blasfemia del Espíritu Santo es la misma cosa, porque son las dos cosas que la Biblia dice que no va a ser perdonado de los hombres. Entonces, ¿cuál es? Bueno, hay muchas diferentes posturas. Algunos dicen que es del suicidio, algunos dicen que de hablar mal del Espíritu Santo, algunos dicen que son muchas cosas. Pero lo que nosotros entendemos del contexto de 1 de Juan es que él está hablando de quién es un verdadero cristiano y quién es un falso cristiano, ¿verdad? Si regresamos a 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 13, nos enseña la razón por cual escribió esta carta. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. O sea, yo te escribo esta cosa para que tú sepas que tú tengas vida eterna. Entonces, uno de los temas principales en 1 de Juan es para que tú sepas si tú eres un verdadero Hijo de Dios. Y él está poniendo pruebas encima de pruebas para tú saber si tú eres un Hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, ¿verdad? También eso dice, sabemos que los que han nacido de Dios, aman a su hermano, etcétera, lo otro. Entonces, después de eso, del versículo 13, él dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y sabemos que él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Y en el principio de 1 de Juan, él dice que nosotros que hemos nacido de nuevo hemos pasado de la muerte a la vida. Y en capítulo 3 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y el que odia a su hermano es un homicida y sigue en la muerte. Es de Caín, no es de Cristo. Entonces el contraste por el libro entero es muerte y vida, oscuridad y luz, el que está muerto y el que está vivo. Ese es el contraste, o sea, quién es el cristiano y quién no es el cristiano. Entonces, para resumir todo esto, lo que Juan está diciendo aquí es que si tú ves a alguien que profesa ser cristiano, pero sigue practicando el pecado, sigue cometiendo el pecado, entonces él está muerto. Él dice, él no anima a los cristianos que oren por esa persona porque es un falso creyente. Esa persona lo que hay que explicarle es que ellos están muertos en sus delitos y su pecado. Esa es mi postura y algunos teólogos creen en eso. Hay otros que creen que es apostasía. Hay otros que creen que una persona que ha sido creyente y sigue pecando se endurece su corazón. Hay algunos que van a Hebreos 6 y hablan de lo que han sido iluminados, lo que han probado, tú sabes, después son rechazados. Pero yo creo que en el contexto, siendo fiel al contexto de la epístola, siendo fiel al contexto del capítulo,
de Primera de Juan capítulo 5 y leyendo específicamente el versículo 13, el contexto haciendo de aquellos que siguen en su pecado, ese es el pecado de muerte, siguen cometiendo pecado de muerte. Nosotros que estamos en Cristo no estamos cometiendo pecado de muerte porque estamos vivos y podemos orar para que Dios los restaure y podemos predicar y podemos exhortarles, pero los que siguen muerte no hay mucho que hacer porque no son salvos. Entonces de eso que se trata, de gente que profesan ser cristianos y siguen pecando y sigue pecando. Él no nos anima a que ore por él, pero lo que tenemos que hacer es predicarle a él. Versículo 18, mira el contexto, mira el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es necesario para tú entrar en el tú tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Juan 3:3. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces el contexto es acerca de ¿qué? De practicar el pecado. ¿Por qué? Porque él dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Tú ves? Entonces no está hablando de un cristiano que ha nacido de Dios, que está practicando el pecado, pero él cometió el pecado de la muerte y ahora murió, porque él dice que sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ha nacido de nuevo. Y el primero de Juan está lleno, primero de Juan capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hablando otra vez de nacer de nuevo. Si sabéis que Él es justo, sabéis que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Solamente va por el Evangelio, primera de Juan, capítulo 3, 2, 3, 4, 5. Tú vas a ver cómo tú vas a ver si tú eres nacido de Dios. Y acuérdense, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a poder ni ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a poder entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Es necesario nacer de nuevo. No importa la religión, no importa la profesión, no importa la iglesia, no importa el bautismo, no importa si tú estás yendo a la iglesia desde que tú tenías 3 meses en el vientre o 6 meses antes de tu nacer, no importa todo el tiempo, si tú no has nacido de nuevo, tú no eres salvo. Entonces él está diciendo, el que ama, ha nacido de Dios, el que cree que Cristo lo amó, dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama al que engendró, es decir, el que ama el que Cristo engendró, el que Cristo produció vida en su vida. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, claramente, aunque esto para muchas personas es un versículo muy escandaloso, muy oscuro, si simplemente seguimos las reglas de la hermenéutica, que es contexto, se vuelve muy sencillo. Si lo sacamos de su contexto y lo volvemos un pretexto, hay un pecado que lleva a la muerte, hay un pecado que si nosotros lo cometemos estamos condenados para el infierno, hay un pecado y no sabemos cuál es el pecado, que si lo cometemos la marcamos. No, tranquilícese, vamos a leer. Ese pecado se está refiriendo a aquellos que no son cristianos, profesan ser cristianos, siguen en su pecado, siguen practicando el pecado. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Entonces, el pecado de la muerte es que tú ves una persona que profesa ser cristiana y sigue practicando en el pecado, y tú le exhortas y sigue pecando, y tú lo reprendes y sigue pecando. Juan no nos anima a orar por esa persona está en la muerte. Lo que debemos es decirle: mira, yo no creo que tú eres salvo, yo no creo que tú eres cristiano, tú tienes que arrepentirte y confiar en Cristo. Yo creo que tú estás en la muerte como que yo creo que tú estás en tinieblas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ellos están en pecado que lleva a la muerte. Amén.